El agua, líquido vital para la vida, cubre en su mayoría el planeta Tierra y cuya vida se originó en los océanos. El agua se encuentra en tres estados: líquido, sólido y gaseoso. La combinación del hidrógeno y oxígeno da origen al H2O, el agua, una de las moléculas más pequeñas del mundo. Como parte del curso de especialización sobre gestión de la calidad del agua, del trabajo de graduación para optar al grado de licenciatura en Química y Farmacia, en la Universidad de El Salvador presentamos determinación de los niveles de plomo y arsénico en la laguna del Jardín Botánico Plan de la Laguna. Desde tiempos inmemorables, el progreso de la humanidad ha traído consigo grandes cambios en todo el ecosistema natural, tanto así que la industrialización se volvió parte de la vida cotidiana de la mayoría de la población. Como lo demuestran las estadísticas de la evolución del número de personas con trabajo a nivel mundial, desde el 2007 hasta el 2020 se hizo una previsión de 3.300 millones de personas, siendo así este uno de los mayores beneficios de la industrialización. ¿O acaso no lo es? El gran progreso industrial trajo consigo la modificación de grandes bosques, alterando así el perfecto equilibrio que existía entre la naturaleza y toda forma de vida. Está claro que la intervención del hombre en los recursos naturales terminó afectando la atmósfera que nos rodea, y no solamente por el hecho de agotar los recursos naturales, sino por la eminente contaminación que genera en el medio ambiente. Existen dos tipos de contaminación: los de origen natural y los de origen antropogénico, generando así contaminación físico-química y biológica en grandes cantidades sobre el aire, suelos y en las diferentes fuentes de agua dulce. En esta ocasión será de nuestro interés esta última mencionada. Actualmente una gran parte de los ríos, lagos y reservas subterráneas se encuentran altamente contaminadas, desfavoreciendo su uso para consumo, a tal grado que ahora es necesario que éste pase por un tratamiento de potabilización y así disminuir los riesgos que representan los contaminantes disueltos y no disueltos sobre el agua. La República de El Salvador posee un clima tropical y, como es característica de este tipo de regiones, posee un alto número de mantos acuíferos, como ríos, lagos, lagunas, manglares, cuencas subterráneas e incluso una amplia zona costera. Pero esta nación posee además una alta densidad industrial. Lo que puede traer grandes ventajas, pero también nuevos problemas o retos por cumplir como consecuencia del desgaste de los recursos naturales, la cantidad de desechos que éstas llegan a generar y el peligro que los distintos tipos de contaminantes representan, generando así una grave amenaza para los recursos naturales intactos o que no contienen altos niveles de contaminación. La evidente expansión territorial del ser humano generó y sigue generando diversidad de problemas ecológicos y claramente de bienestar ambiental. Uno de los más grandes problemas o más graves problemas que nacen a raíz de la industrialización son las diferentes formas de contaminación, y así es como surge la denominada contaminación antropogénica, ya que ésta es única y exclusivamente generada por las actividades humanas. Este tipo de desechos se generan en todos los tipos de materia, es decir, líquida, gaseosa y sólida,
Naturalmente, estos son orgánicos e inorgánicos. Pueden generar distintos tipos de intoxicaciones a las áreas naturales y sus seres vivos quienes habitan. Claro está, dependerá totalmente de la naturaleza del contaminante y de su proporción en la que éste intoxica un organismo vivo. ¿Qué entendemos por contaminación del agua? Pues es la introducción de una o varias sustancias ajenas al agua que se han ido acumulando directa o indirectamente hasta el punto en que ésta comienza a ser perjudicial para los seres vivos. Las principales causas de contaminación en el agua es la mala gestión y tratamiento de los residuos humanos, industriales y agrícolas. Entre los principales efectos que generan los agentes contaminantes están relacionados con la desaparición de la biodiversidad, la destrucción de ecosistemas, alteración de la cadena alimentaria y por último, alterando todo el ecosistema y generando enfermedades en la población humana. Al día de hoy se considera que para que una fuente de agua sea apta para consumo humano, esta debe ser potabilizada y existe una gran variedad de métodos de purificación para eliminar ciertos contaminantes no deseados. Hablemos un poco sobre metales pesados y cuáles son sus diferentes usos en la industria, los cuales van desde la elaboración de otras sustancias químicas como la sosa cáustica, producción de cloruro, insecticidas, pinturas, baterías, como parte de diferentes sales utilizadas en la industria farmacéutica, empleados en métodos de estudio, gasolina, galvanización y sobre todo la minería. Sin embargo, se debe resaltar que existen ciertos riesgos de intoxicación con estos metales y los síntomas pueden llegar a ser realmente graves, que pueden llevar hasta la muerte de cualquier ser humano o animal. Esta puede causar daños en los órganos, cambios y dificultades en el sistema nervioso central, alterando así su comportamiento y dificultades con el pensamiento y la memoria. Claro, que esto varía según el tipo de metal y la cantidad en que ésta se encuentra en el organismo que produce la intoxicación. Los metales pesados poseen la peculiar característica de ser elementos bioacumulativos. Significa que a medida que estos se introducen en nuestro organismo, ya no se pueden desechar como cualquier otra sustancia innecesaria que entra en nuestro cuerpo, y que a medida que nos encontremos expuestos a estos contaminantes, el reservorio o la cantidad total de estos irá en aumento, alcanzando fácilmente los niveles que son perjudiciales para el cuerpo humano y, claro, el de los animales. Los metales pesados, al poseer las características de ser bioacumulativos, representan un doble riesgo, ya que todo ser humano o animal que se alimenta de plantas u otras especies que se encuentran expuestos a altos niveles de contaminación por metales, al ser parte de la cadena alimenticia, terminan pasando de organismo en organismo. Por ejemplo, los peces que viven en lagos, lagunas o ríos con altos niveles, ya sea de plomo o de mercurio, pasarán a ser parte del reservorio del siguiente organismo, y sucede exactamente lo mismo con aquellas plantas que son regadas con este tipo de agua, o si el suelo tiene altos niveles de metales pesados, obteniendo así una inminente intoxicación por metales pesados, en donde, claro, hay distintos tipos de tratamientos para desintoxicar los organismos
el cual a través de compuestos quelantes, pero que claro puede llegar a dejar daños altamente perjudiciales dependiendo del nivel de contaminación y la rapidez con la que se le dio el tratamiento. A lo largo de los años han existido diferentes casos de contaminación por metales pesados sobre suelos y fuentes de agua. Uno de ellos es el famoso caso de Antofagasta, ubicado en la República de Chile, ciudad y sede de una de las excavaciones mineras más controversiales de las últimas décadas, en donde no solo terminaron contaminando con niveles exageradamente altos de arsénico, de cadmio, plomo, cobre, zinc, cromo y manganeso las diferentes fuentes de agua potable, sino que la alta actividad de cargas y descargas de concentrado de cobre terminaron volviendo pesado el aire que se respiraba, absorbiendo así los ciudadanos altas dosis de metales pesados, no solamente por las fuentes de agua, sino también a través de la respiración y la absorción cutánea. El Salvador, que ya cuenta con antecedentes de contaminación en suelos y reservas de agua, como el caso ocurrido en el 2007 en el Sitio del Niño, donde se llevaba a cabo el cierre de una de las instalaciones de las fábricas de baterías Record. Esto como parte de las denuncias ciudadanas, en donde 3 años más tarde se daría a conocer que la polución por plomo era debido a los residuos que aún permanecían dentro de las instalaciones de la ex fábrica y que ya había afectado en un radio de 1500 metros. También han existido diferentes estudios sobre los niveles de los metales pesados. El lago de Ilopango, que es de origen volcánico, se tomó como objeto de estudio para determinar los niveles que posee de cada uno de los metales pesados, obteniendo así resultados poco alentadores al determinar que las concentraciones de arsénico encontradas en los diferentes puntos de muestreo superan por mucho los valores establecidos por la EPA del 2009, que son de 0.01 miligramos por litro, y los del lago se encontraron hasta de 6.7 miligramos por litro, al igual que otros metales que poseen niveles altamente alarmantes, como el cadmio, el hierro, el plomo, el talio, el selenio, zinc, bario y plata. Esta vez nos enfocaremos más sobre los efectos que pueden tener los niveles de plomo y arsénico en el yacimiento de agua que abastece las diferentes lagunas artificiales de un parque recreativo. Ubicado en la capital de El Salvador, en el municipio de Antiguo Cuscatlán, llamado Jardín Botánico, del cual se sabe que es de origen volcánico. El jardín se encuentra ubicado justo en donde fue el cráter, en el cual se calcula hizo erupción hace 2200 años y que con el paso del tiempo dio lugar a la formación de una laguna, que en 1873, a causa del terremoto San José, sus niveles se vieron afectados y bajaron considerablemente. Así, los pequeños espejos de agua fueron drenados, aprovechando el suelo para ser utilizado en la siembra de caña de azúcar, y tiempo después se dio lugar a la industria lechera. Para 1912, el proceso de secado se dio por terminado y comenzó el proceso de industrialización, a excepción del área de un terreno con una extensión de 60 manzanas, que antes era la ubicación exacta del hogar de la familia Denninger, y que tras ver lo sucedido en el intento de conservar la diversidad de flora y fauna del lugar, fue donada para la creación de lo que ahora conocemos como Jardín Botánico Plan de la Laguna.
podemos observar que el nivel de actividad industrial, agrícola y ganadera terminó con lo que un tiempo fue una laguna, y claro está, este tipo de actividades son causa suficiente para estudiar los posibles contaminantes remanentes en la zona, tanto por la actividad volcánica y por otro lado el historial de agricultura y ganadería, pero sobre todo la industrialización que emergió en esta zona. El jardín está ubicado en lo que es un cráter de origen volcánico que hizo erupción hace aproximadamente 2200 años, el cual hoy en día es una área industrial, y al lado de esa área industrial está el Jardín Botánico de la Laguna para compensar cualquier afectación que pueda haber por emisiones de gases a la atmósfera. Esta laguna se abastece directamente del agua de diferentes pozos que se encuentran en el Cerro de Santa Elena. Así que, tras haber visto el historial de esta área, que dio lugar a la ganadería, agricultura e industrialización, que es de origen volcánico y que al día de hoy también es destruida para la construcción de nuevas residenciales, sobran los indicios para comenzar a mantener en vigilancia estas fuentes de agua. En la actualidad, el Jardín Botánico mantiene sus puertas abiertas al público. Dentro de él se puede encontrar una amplia diversidad de flora, aproximadamente 3.500 especies de plantas y una diversidad de fauna. El ambiente es muy cálido y presta las condiciones adecuadas para este tipo de reptiles. Este jardín cuenta con varias lagunas artificiales en donde habitan diferentes variedades de peces, 2 tipos de tortugas y distintas especies de aves. Justamente esta es la razón por la que se tomó la tarea por primera vez de determinar los límites actuales de plomo y arsénico que tienen estas fuentes de agua a través del método analítico cuantitativo por espectrofotometría de absorción atómica y tomando como referencia los niveles impuestos por la EPA del año 2009, en donde determina que los límites máximos permisibles para arsénico y para plomo deben ser menores a 0.01 miligramos por litro. Actividad industrial, sino que más que todo por el incremento poblacional que ha habido en la parte que es aledaña al plan de la laguna. Después de hacer el reconocimiento del lugar, seleccionamos el punto ideal para la toma de muestra de agua, la cual es descrita como yacimiento de agua. La descripción gráfica de donde se tomó la muestra es parte de lo que es la ladera húmeda, la cual el agua proviene de diferentes nacimientos y se recolecta en un solo sector, para lo cual se distribuye luego en el parque vía gravedad. El parque no sabemos si en algún lugar del área industrial sí, pero en el parque no. Alentadoramente, los resultados obtenidos son aceptables, pues estos son menos de 0.004 miligramos sobre litro para el plomo y menos de 0.005 miligramos sobre litro para arsénico. Recordando que todos los niveles de metales pesados, aún por debajo de los límites establecidos, siempre representan una amenaza, pero hasta el día de hoy estos resultados nos demuestran que no es tarde para seguir conservando en su estado más puro y natural diferentes fuentes y reservas naturales. Esta área natural y sus alrededores siguen encontrándose expuestos a la contaminación, sobre todo por los diferentes movimientos de urbanización que se están generando en esta zona,
pudiendo contaminar los mantos acuíferos de distintos tipos de contaminantes, poniendo en riesgo el bienestar de los animales e incluso nosotros, los seres humanos. Retomando estos dos metales pesados que son de interés en este estudio, hablemos un poco acerca de plomo. ¿Cómo afecta el plomo a la salud? La exposición al plomo afecta a todos, pero especialmente a los infantes, jóvenes y las mujeres embarazadas, que son más vulnerables al plomo. Para determinar si la exposición al plomo está ocurriendo desde el agua potable, la pintura u otras fuentes, una prueba sencilla de sangre para el plomo es recomendable para los niños y jóvenes. Los padres de niños y mujeres que están embarazadas o lactantes deberán consultar a un médico acerca de la exposición a las fuentes de plomo. No hay ningún nivel seguro de plomo en sangre y la exposición de plomo puede resultar en el daño al cerebro y al sistema nervioso, el crecimiento y el desarrollo lento, problemas del aprendizaje y la conducta. La medida más importante que los padres, médicos o responsables pueden tomar es prevenir la exposición al plomo antes de que ocurra. Como dato importante, la piel no absorbe el plomo en el agua. ¿Cómo puede introducirse el plomo al agua potable? El plomo rara vez se produce de forma natural en los ríos, lagos y otras fuentes de agua. Este puede introducirse por medio de soldaduras de plomo. La soldadura comúnmente contiene plomo y se utiliza para conectar las tuberías de cobre. ¿Cuáles acciones pueden reducir el plomo en el agua potable? Utilizar solo agua fría de la llave para tomar, cocinar y preparar la leche de fórmula y cereales para los bebés. El plomo puede disolverse más fácilmente en el agua caliente. Si se necesita agua caliente para estos usos, se debe sacar el agua fría de la llave y calentar en la estufa. No se debe hervir el agua para remover el plomo, porque hirviéndola no se eliminará el plomo y actualmente puede concentrarse más. Dejar que corra el agua de la llave si no se ha usado el agua por algunas horas. El agua que queda estancada en la tubería por largos periodos puede tener más plomo. Arsénico. Está presente en el aire, el agua y la tierra. En su forma inorgánica es un elemento muy tóxico. Estar expuesto a este elemento en su estado inorgánico puede provocar diversidad de infecciones cutáneas o cáncer de piel. Una manera más común de estar expuesto a este elemento es por medio del agua, y es que el arsénico inorgánico está presente en altos niveles en aguas subterráneas. Los principales focos de exposición son el agua que es destinada al consumo humano, el agua para riego de cultivos y los alimentos que son preparados con agua de cultivo. Efectos en la salud. El arsénico existe en forma orgánica o inorgánica. Su forma inorgánica es la más tóxica de todas, y la forma orgánica que se encuentra en pescados y mariscos es menos perjudicial para la salud.
Efectos agudos. Los síntomas inmediatos de intoxicación por arsénico incluyen vómitos, dolor abdominal y diarrea. Pueden aparecer otros efectos como entumecimiento u hormigueo en las manos y los pies o calambres musculares y en los casos más extremos, la muerte. Efectos a largo plazo. Estar expuesto al arsénico por un largo tiempo puede provocar síntomas como cambios de pigmentación en la piel, lesiones cutáneas, callosidades en las palmas de las manos y las plantas de los pies. Estos efectos se producen tras estar expuestos por alrededor de 5 años y pueden ser precursores del cáncer de piel, de vejiga y pulmón. Para poder eliminar el arsénico disuelto en agua, se debe instalar un sistema completo de filtración que trabaje en condiciones adecuadas y que pueda reducir este compuesto químico del agua a niveles aceptables. Para ello, se debe utilizar filtros de tratamiento de arsénico. Tras los resultados obtenidos, concluimos que actualmente los niveles de plomo y arsénico en las diferentes lagunas del Jardín Botánico Plan de la Laguna se encuentran dentro de lo permitido, siendo este un resultado alentador para toda la diversidad de vida silvestre que se encuentra dentro del jardín. Al ser esta un área con alta densidad de flora, contando con la presencia de distintos tipos de plantas, ya sean terrestres, acuáticas e incluso semiacuáticas, podemos asegurar que por su cualidad de absorción, las fuentes de agua pueden mantenerse libres de estos contaminantes siempre y cuando exista esta densidad de plantas. A pesar de la alta actividad industrial que rodea esta zona protegida, no se logra evidenciar algún tipo de influencia de estas actividades sobre el jardín botánico y que se le atribuye al buen manejo de desechos de parte de las industrias que rodean esta zona. También, aunque no se encontraron indicios de contaminación por plomo y arsénico, se puede presenciar el constante crecimiento poblacional y cómo éste va deforestando parte de la cordillera del cráter, dejando expuesta una parte muy importante del terreno que filtra el agua que proviene de las precipitaciones, perjudicando así los niveles de agua subterráneo y claro, también deja mucho más expuesta esta área a los contaminantes aportados por las aguas grises de la zona. Aparentemente, las lagunas artificiales del jardín botánico se encuentran en un estado apto para albergar a las distintas especies de animales y plantas, debido a que no se presenció ningún foco de contaminación directa sobre las fuentes de agua de la zona. Sin embargo, se desconocen muchos más detalles de otros posibles contaminantes y que como tal no se han ido estudiando dentro de las distintas áreas del jardín, por lo que recomendamos comenzar a tener controles sobre los contaminantes que pudiesen existir en las fuentes de agua, determinando los distintos niveles de contaminación según las normativas vigentes nacionales o posiblemente las internacionales. Con el propósito de preservar esta reserva natural en su mejor estado posible, se recomienda a los habitantes, a las empresas privadas y sobre todo a la entidad gubernamental encargada de velar por el bienestar y evitar el daño sobre el medio ambiente, recomendamos no realizar actos de deforestación, contaminación irracional de los bosques de esta área, pero sobre todo dar el tratamiento adecuado a los distintos tipos de desechos que se generan alrededor, tanto de la población como de la industria. La administración del jardín botánico debe considerar la elaboración de planes de acción en caso de repentinas elevaciones sobre niveles de contaminantes y que representan una amenaza
para las distintas especies del lugar. Velar por el bienestar de los seres vivos que habitan nuestro planeta nos corresponde a todos, aceptando que el crecimiento poblacional trae consigo nuevos retos y nuestro deber es poder encontrar ese equilibrio que nos brinde salud y armonía con el medio ambiente. Este estudio se realizó con fines investigativos por parte de estudiantes de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de El Salvador, a través del curso de especialización Gestión de la calidad del agua.